101.7. Y estamos recibiendo la visita en nuestros estudios, hacía mucho que no compartíamos con él, lo hacemos telefónicamente, que es el ingeniero Juan José Ramos, que él es el presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, pero trabaja en el Mancomún siempre con la Federación de Viñateros. Esa unidad de trabajo les permite estar siempre bien informados, porque además tienen las conexiones nacionales con CAME. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. No, gracias por la invitación y un pedido de disculpas porque he tenido varias invitaciones tuyas, de la radio. Sí, sí. Pero ¿qué ocurre? Que estamos en cosecha. Generalmente los sábados hay que pagar a la gente. Hay que pagarle a la gente. Generalmente también se paga ahora ya los viernes, porque la gente casi no trabaja los sábados. Claro. Pero los sábados es un día que vamos a la propiedad para planificar, para mirar tranquilo, porque ya los métodos de trabajo, como te digo, han cambiado. Ya no se trabaja prácticamente en la tarde. Y si vamos a considerar cuánto se trabaja por semana en el campo, tenemos un promedio de 4 días. Así es que ya no es como antes, que yo me acuerdo en mi época de la niñez, hasta los domingos cosechábamos. Hasta los domingos. Sí, y te acordás también que se recolectaba la uva de todas las pérgolas, porque San Juan las casas de San Juan tenían pérgola en general, no compraban la uva. ¿No? Ahora hay mucha gente que compra uva, pero antes se vendían las pérgolas, lo que sobraba. Me acuerdo. Sí, era... Esas pérgolas cargadas de racimo. Exacto. Sacaban Bueno, y la gente la entregaba y le daban vino, ¿no es cierto?, a cambio. O plata. Plata. Iban y compraban, la gente le cosechaban la pérgola y le daban un dinero que normalmente era menos que lo que se pagaba, por supuesto, claro, en la bodega, y esa uva iba a la bodega, se la compraba el bodeguero porque se iba generalmente en carretela con... me acuerdo, sí. Me acuerdo. Juan José, nosotros venimos analizando un análisis que tiene que ver con, recién nos decía la precandidata a intendente en Santa Lucía, ¿no?, Laura Garcés, qué importante que es la transparencia cuando se ejerce un cargo público. Acá en la región se conformó lo que fue la COVIAR en el año 2003. Estaba presidida esa corporación por Catuco Molina, y nos decía, y ratificaba vos también, nunca hubo una rendición de cuentas. No se sabe en qué se invirtieron 50 millones de dólares. No me importa si se entregó o no se entregó, es decir, importa que digamos en un balance que nunca se publicó. Creo que por ahí alguien le dijo a Garcés, no digan mentiras porque está todo publicado en la página que tiene la COVIAR. Bueno, a ver, te quiero escuchar. Nosotros nunca hemos tenido una rendición de cuentas, por lo menos que nosotros sepamos, la asociación nunca le llegó un balance de la COVIAR. Si bien es cierto que la asociación no participa, claro, yo también estoy vinculado, porque tenemos una bodeguita, la empresa en la que yo participo con otros productores, tiene una bodeguita y aporta a la COVIAR. Aporta porque el productor en realidad no ve como esa parte, pero ya cuando pasa por la industria, por los kilos elaborados, la COVIAR fija un número y ese número se traduce en cuotas que todos los meses hay que pagarle a la COVIAR. A nosotros como bodega tampoco nos ha llegado un balance de COVIAR, nunca. Si tenés la obligación de pagar, la contraparte tiene la obligación de darte la información correspondiente. ¿Es o no es así? Es así. Ha tenido muchas actividades la COVIAR, tanto en Mendoza como en San Juan. Era imprescindible
contar con el resumen de la tarea anual de la COVIAR, que vuelvo a decirte, porque se combinó esto, los 50 palos verdes que le dieron a la COVIAR, también se replicó en Catamarca en otra organización. Después Ese habrá fue tiempo. un fondo extra, Un fondo extra, claro. Sin obligación de devolverlo. Pero sí, claro. Mucha Esto, más razón para darte la información. Nunca en la historia de la vitivinicultura, esto fue en la época del cuando estaba Cristina Kirchner de presidenta. Claro. El gobierno nacional recibió un préstamo del BID que lo transfirió a la COVIAR de 55 millones, creo que eran 55 millones de dólares. Pero a su vez la COVIAR recibe un aporte de las bodegas que indirectamente se la sacan a los productores. No se la sacan a los productores porque, como te decía, nosotros hicimos una acción de inconstitucionalidad donde los productores no estaban comprendidos los objetivos de la COVIAR, la rentabilidad del productor, y la justicia nos dio que entonces, si no estaban comprendidos, no tenían la obligación de aportar. Así es que... ¿Ustedes aportaron? Al principio. Al principio. Pero cuando salió esa cautelar, que no fue objetada, quedó las bodegas como agentes pagadores. Y después también pagan los productores de pasa, los productores de uva de mesa y los productores, los exportadores, los empacadores, digamos así, en el sector, y en pasa, en uva de mesa y en mosto. El mosto prácticamente con más razón, porque como están directamente, tienen que hacer las declaraciones al INB, están prácticamente no hay duda hay obligatoriedad de hacer esa declaración cuando ingresa la uva. Entonces tienen que pagar un monto que fija la COVIAR por litro de mosto, y después por litro de mosto concentrado exportado. Así que tienen el fraccionador tiene doble pago, como elaborador y como fraccionador. Así es que este es el ingreso normal de la COVIAR, y este ingreso particular en aquella época, estos 50 millones de dólares que ahora se van a repetir de nuevo para la vitivinicultura, estos 50 millones que han venido ahora. Con el dólar... No sabemos si es con el dólar blue o con el dólar oficial. No, creo que tiene que ser el dólar oficial. Pero es dólar, son 50 millones, no es pequeña cosa, porque multiplicado por 2 y pico, 200 y algo, ya pasó los 200. Son de todas maneras, ¿ustedes han hablado ya con Massa para definir el tipo de dólar? No. No, el tipo de dólar seguramente es oficial, porque el Estado se maneja con el dólar oficial. Claro, no hay manera de... pero el hecho es que a la vitivinicultura le van a llegar estos 50 millones de dólares que ya por iniciativa nuestra logramos que no sea la COVIAR los que maneje la plata, pero la va a manejar el Instituto de Vitivinicultura con COVIAR, con el INTA, con también un organismo nacional que preside un señor Jorge Neme, donde nosotros estamos preocupados es porque las entidades como la nuestra, la Federación, otras entidades de viñateros de Mendoza, no han sido incluidas dentro de las organizaciones que están participando como COVIAR en el manejo, en la distribución de esos recursos. Y eso a nosotros nos afectó bastante, porque hoy es tan grave la situación del productor que es como, sabe que va a venir como un plan social, y hay tantos productores afectados por la inclemencia climática, por la falta de agua, por la falta de rentabilidad de varios años, que necesitan esa ayuda, y entonces se alejan de las entidades habituales, porque como saben que a través de la federación, de la asociación,
no van a estar encaminados esos recursos, se van a los centros de desarrollo vitícola que maneja el INTA y junto con COVIAR. Y entonces eso debilita a las organizaciones nuestras porque le quitan, por supuesto, la posibilidad de que a sus asociados les llegue el beneficio. Entonces esos asociados se van, como pasó con el primer plan, que por un plan que no le daban plata, le daban palos o un tractorcito a un grupo o alambre, los ayudaban con algunos elementos que nosotros criticábamos porque un productor a lo mejor puede hacer, vos sabés cómo se hacían los parrales antes, primero se ponía la mitad de la madera, una caña, y manejando el recurso, el productor lo duplica ese recurso, hace el doble con el mismo gasto. Y eso, como por eso criticamos nosotros, primero no sabemos cuánto llegó a los productores, pero lo que llegó fue en producto y no en plata. Y la COVIAR había recibido plata. Es tan sensible lo que es la industria vitivinícola que siempre este tipo de pasos, como el de la COVIAR, es fundamental tener la información. Es más, si no cumplió Molina, los siguientes presidentes debieron corregir esto. ¿Sabes lo que pasa? Que cumplían, pero porque ellos no tenían que considerar, no estaba considerado en la ley de la COVIAR la rentabilidad del productor. Entonces cuando nosotros proponíamos, mirá, para equilibrar el mercado, en un mercado que manejan 4 firmas, el mercado nacional, que los precios los ponen 4 o 5 firmas, hay que regular el stock, el sobrestock, hay que regular la plantación de viñedos, y para que no hayan excedentes, Pero en varias oportunidades dejaron que se pero la COVIAR se oponía a todo eso y también aceptó, tenemos declaraciones, aceptó la importación de vino. Claro. Porque cuando ya teníamos la posibilidad de que la uva valiera algo, apareció este volumen con el apoyo de COVIAR. Y achicaba el universo. Y de vuelta de nuevo a tener, porque íbamos a tener un valor de la uva tinta muy bueno, y no lo pudimos tener. Y ellos sabían lo que iba a pasar, por eso se tomaban esos volúmenes. Exacto. Juan, ¿y cómo está el precio ahora? El precio mejoró porque también ahora intentaron importar vino, pero hubo una férrea oposición de los productores. Y este gobierno que está actualmente aceptó la propuesta nuestra de que ya no fuera licencia automática, o sea, cualquiera podía importar vino sin tener que pedir autorización de los dólares que se necesitan, que el Estado pone los dólares oficiales. Claro. Entonces ahora intentaron hacerlo, pero importaron una pequeña cantidad de un vino Sauvignon Blanc, porque realmente había poco acá. El Sauvignon Blanc es un vino que se está tomando bastante y no ha habido reposición de plantación. Así que una pequeña cantidad, pero el resto de los pedidos los rechazó la Secretaría de Comercio, porque tuvieron que pasar por la Secretaría de Comercio pidiendo la autorización de los dólares para la importación, cosa que antes no ocurría. Y esto se llama colocar, que nosotros insistimos en Buenos Aires con el secretario de Comercio de la Nación y con el secretario de Agricultura, ministro antes, de colocar el vino como con licencia no automática. Y esto ya tenía que pasar por un análisis previo y fue denegado a un montón de empresas que querían importar este año vino. Y bueno, y ante una cosecha tan baja como la actual, que va a ser quizá la más baja yo te diría, de los últimos 100 años, no 50. Porque acá hasta el domingo pasado San Juan llevaba 233 millones de kilos. O sea que no vamos a llegar a 400 millones. ¿Cuánto fue el año pasado?
El año pasado fueron más de 400. Ahora 200, menos de 300. Menos de 400. Pero está ahí incluido algo de uva que el año pasado fue a pasa. Y este año, por los valores del dólar, ante la imposibilidad de importar una cantidad de... En tu caso vos vas a volcarte por las pasas. Bueno, nosotros lo que tenemos la uva de pasa, como en el caso de la sociedad nuestra, y otros muchos productores que tienen paseros, han secado, el que ha tenido pasero ha secado su uva de pasa, pero el mercado en general podía pagar 60 pesos el kilo, mientras que para vino pagaban, más o menos pagaban, digo, porque es una forma de decir, nos han prometido pagar 100 pesos. Entonces, todavía no sabemos, pero suponemos que va a ser de 100 pesos mínimo en 4 cuotas. Sin interés. Sin interés. No, han prometido también por ahí, es decir, ahora se termina la cosecha y es posible que por ahí reconozcan alguna actualización. Algunas bodegas. Otras no. Otras no. Algunas han prometido reconocer alguna actualización. Las líderes no. Las líderes dicen lo que hagan los otros. Y de ellos son los otros, porque los líderes son las que manejan el mercado. Los unos y los otros, qué cosa, ¿no? Así es que todavía estamos con esto, pero de todos modos, el año pasado se pagó más o menos 35 pesos por la uva común, y este año estamos hablando de esa base de 100 pesos, y que es casi 200% más que el año pasado. Es decir, estamos mejor en precio que tomando en cuenta la inflación del 100 y algo por ciento. ¿Cuándo vamos a tener las noticias oficiales de cosecha? Y 2 semanas más o menos ya va a estar acá en San Juan, no va a quedar uva. No va a quedar uva. Sí, cuando normalmente se terminaba el 15 de abril, 15, 20 de abril. Vamos a terminar antes de fin de mes. Ya estamos en descenso, esta semana ya se cosechó menos que la semana anterior. Así es que ya estamos como la curva de máxima ya pasó. Y estamos en 230 millones o 750 entre San Juan y Mendoza. 750 millones que para el pronóstico del instituto era 1.500 y algo. O sea que no creo que lleguemos a los 1.300. 1.300 millones y contra una cosecha el año pasado de casi 2.000 millones. ¿Va a faltar vino? No va a faltar vino, porque vamos con un excedente de 3 meses de sobre stocks, es decir, 6 meses al 1 de junio. El vino falta o sobra si la fecha de liberación sería flexible, pero la fecha para liberar el vino al consumo es el 1 de junio. Eso lo puso Menem. Para darle una mano a los productores. Claro, el 1 de junio le decía a las grandes bodegas, ustedes tienen que tener sobre stock. Cosa que el vino nunca valga. Claro. O ellos pongan el precio. Bueno, ahora ya no va a haber sobre stock al 1 de junio. Ahora van a querer que se libere en mayo. No hay que permitir. Claro, ellos van a pedir que, como han pedido, un montón de bodegas han pedido, que se importe vino para tener sobre stock, porque ese es el mecanismo para... deprimir el precio. Sí, porque dice que con los precios actuales... Bueno, es cierto, se han caído muchísimo las exportaciones. Nosotros tenemos un factor importante, el mosto es exportación, 90%. Y con los precios actuales del dólar oficial, que es el con el que se exporta, no da la cuenta. No se está exportando pasa de uva porque no da la cuenta, pero ahora nos han prometido $1, por eso es tan importante esta resolución. ¿Qué dólar? $1 a partir del 1 de abril, $1 de exportación, que en vez de ser 200, puede que sea 300. Veremos. Importante que en cualquier caso ya hay un sustento económico para poder sobrevivir.
para ¿cierto? que no se generen No te genere. y no perdamos el mercado de mosto, Claro. no perdamos el mercado de uva de pasas, Pasas. porque el de mesa ya lo perdimos. ¿Cuál se perdió? El de uva de mesa. El de uva de mesa se perdió. ¿Sabe cuánto se va a exportar este año de los 70 millones de kilos que exportábamos Históricamente. en el año 14, hasta el año 14 más o menos? Pero este año no llegamos a 500.000 kilos. Qué bárbaro. Se ha destruido, pero eso no solamente hemos perdido un mercado, frigoríficos parados, 10.000 personas que trabajaban en diciembre, enero, febrero. Entonces, 10.000 personas, si vos tenés en cuenta que toda la minería, de acuerdo con el INDEC, tiene 5.000 empleos, toda la minería, no la metalífera, toda, que están los ladrillos, la cal, Sí. están todas, y nosotros solamente se le daba trabajo a 10.000 personas, frigoríficos aparte, galpones de empaque, todos están prácticamente abandonados o parados. Juan José, vamos a hacer el seguimiento que nos gusta hacer a nosotros. Te agradecemos esta visita que nos debías. Bueno, y vamos a estar atentos a todo lo que pase esperamos en la industria. Tener un poco más de tiempo, Carlos, porque acá el campo está pasando por una situación, yo no lo he visto nunca. El abandono que hay a tal punto, por ejemplo, ¿puedo tomar un minuto? A ver. Mira, se hace la fiesta vamos a suponer un departamento. Caucete, la fiesta de la uva. No se invita a los viñateros. mira. Se hace la fiesta de 25 de mayo, ahora por ejemplo de la chimbera, de la uva y el deporte. No somos invitados los viñateros. O sea, los que generamos el desarrollo, claro, no estamos invitados. Solamente nos invitaron a la fiesta del sol, acá desde el gobierno central, pero no creo que ningún intendente de los departamentos vitivinícolas que hacen todo hayan podido exponer ahí. Hayamos podido estar algún dirigente de la zona considerado. Claro. Sí, ya te digo, esta noche está la fiesta donde uno tiene buena relación, no es porque tengamos mala relación con el intendente Quiroga Moyano. ¿No? En otras épocas solíamos, como yo tengo tantos años de actividad, Claro. se invitaba a los dirigentes, al presidente de la federación, al presidente de la asociación, el delegado de la zona, del departamento, o el productor por ahí más representativo. Bueno, estamos totalmente ignorados no solamente por las políticas que nos han afectado, porque esto no le vamos a echar la culpa a este gobierno, viene de la época de Menem. Es histórico. Y los generadores del trabajo son no son considerados. Se hacen la fiesta y no están los que son el motivo de la fiesta, claro, los productores, los viñateros. ¿A vos te parece? No, me parece no solamente pésima la política, porque es desconocer a quienes son parte en el caso de ustedes, que son parte del departamento, es decir, producen, son de la economía departamental. Somos como si fuéramos seres extraterrestres. Sí. Que viene, la uva se produce sola. Nadie labura. El vino se hace solo. Así es que... Bueno, creo que es una enseñanza esto de poder decir estas cosas y que se enteren. Si no, estos intendentes, los que vengan después de la elección. Sí, están todos invitados, van a decir, ¿viste? Sí, están todos invitados. Es muy lindo decir así. Juan José, un placer, ingeniero. No, muchas gracias por la invitación y espero esta es tu venir. casa. Sí, tenés que venir. Yo sé que pido disculpas porque sé que, pero
por ahí el trabajo. tenemos que estar, aparte... Bueno, tenemos la chance, cuando no podés físicamente lo hacemos por teléfono, y sí, pero siempre estar comunicado con ustedes para que nos estén dando la información que está requiriendo la gente, porque nosotros también recibimos pedidos de la gente. Bueno, y aparte te digo, impacta por ahí, porque todavía la actividad agrícola sigue siendo la más importante, no solamente la vitivinicultura, está toda la actividad agrícola. Pistacho, los chacareros, aceituna, claro, tomate. Bueno, toda la actividad agrícola sigue siendo la actividad más importante de San Juan. Que genera. Y como te digo, por ahí uno se siente un poco molesto, porque no solamente somos ignorados, fíjate, por cómo es posible que se haya mantenido estas políticas menemistas en la actividad nuestra, siendo que han habido gobiernos que no eran precisamente menemistas. No. Entonces, estaba Alzogaray en alguna época. Y después tuvo también Macri, Macri era como Menem, más o menos. Está bien, pero vos fíjate, meten a Macri por ahí. Pero vos decís, bueno, que más que se defienda. Tuvo Kirchner y nosotros hablamos, yo tuve oportunidad ¿te acordás que hicimos dos cortes de la salida del aeropuerto aquí? Yo estuve hablando con él. Nos había prometido antes, nosotros estuvimos con Kirchner antes de que fuera presidente. Y decía, mira, Néstor, no nos cumpliste con lo que... Bueno, que estaba con todo el lío del país, déjeme tiempo. Y no pudimos cambiar esa política de libre mercado en un mercado que manejan pocas empresas. Concentrado entre pocos. Entre pocos y que fijan las condiciones. Claro. Y no lo pudimos cambiar con Kirchner, con Cristina Kirchner, con Macri, ahora con este gobierno. Así es que dicen, ustedes pues, son unos fracasados, nos dicen algunos viñateros. Sí. Y por ahí en el medio de la liberación del vino sottovoce. La única vez que se cambió la fecha de liberación y que subió el precio y que impactó y que los viñateros, la mayoría ni se acuerdan, fue cuando yo estuve de secretario de la producción. De la producción, claro. Modificamos la fecha de liberación y no pasó nada. El precio subió. ¡Pum! Se fue. ¡Pum! Me acuerdo perfectamente, como si fuera hoy. Bueno, entonces es posible hacerlo. Sí, claro. Pero hay que tener la decisión política, las fuerzas, y no casarse, aguantar todos los lonjazos que te pegan. Y no casarse con el que más tiene. Exacto. Sino con los sectores que más necesitan. Así es. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos los oyentes y esperemos estar pronto de vuelta. Muy bien, serás bien recibido. Brevísima pausa, Tony, para despedir. Ya venimos con más.